Y bueno, para poder iniciar entonces y partir con este evento de lanzamiento y presentación de desafíos, voy a invitar a participar con la primera presentación a Javier Madariaga, quien es el director de proyecto Didi y que nos va a hacer una presentación con respecto a Didi. Javier, ¿cómo estás? Hola Cristóbal, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí, muy contento. Excelente, Finalmente llegó todos el día. estamos contentos. Sí, llegó el día después de tanto trabajo, llegó el día de lanzar oficialmente esta hackathon y esperar el desarrollo, la innovación, la creación, creatividad de todos aquellos más de 300 participantes que tenemos el día de hoy, más de 40 equipos hasta ahora conformados. Y nada, yo creo que para ser el primer evento de identidad digital autosoberana de América Latina, creo que bastante interés muestra, ¿no? Sí, sí, estamos muy contentos. Y vos lo has dicho, finalmente llegó el día porque si bien hace una semana que estamos teniendo distintas actividades, webinars, talleres y demás, el día más importante es hoy porque le damos entrada a los personajes principales de este evento, de este IdentiHack, que son los participantes y estos más de 40 equipos que se han inscrito para mejorar este modelo de identidad digital autosoberano que tanto promete, ¿no? De todas maneras, de todas maneras. Así que bueno, Javier, cuando quieras, nos compartes tu pantalla para poder Muy bien. darte el espacio, obviamente, y podamos iniciar esta presentación. Recordarles que tenemos, obviamente, el Discord disponible. Aquellos que no estén, bueno, las inscripciones ya están cerradas, por si acaso. Se cerraron el día de hoy a mediodía. Y todos aquellos que ya están inscritos en el canal de Discord, vamos a estar compartiendo todas las presentaciones que estamos haciendo ahora y también todo lo que tenga que ver con materia de resolución de preguntas que varios nos están haciendo con respecto a los equipos. Así que vamos a estar respondiendo todas esas preguntas ahí. De todas maneras que cuando presentemos los desafíos y algunos temas técnicos, también pueden hacer sus preguntas por el chat de este video en YouTube y la vamos a estar respondiendo en vivo también. Así que eso solamente para agregar. Javier, adelante, yo como siempre me quedo en backstage. Muy bien, gracias Cristóbal. Bueno, bienvenidos a todos y todas. Encantado de estar en este espacio. En esta primera presentación me voy a referir un poco a los fundamentos del proyecto Didi para contarles un poquito de qué se trata este proyecto en el cual se enmarca IdentiHack y en el cual venimos trabajando hace ya varios años. Así que voy a hablarles un poquito de la génesis de este proyecto y de cuáles son los fundamentos. Les cuento un poco del proyecto Didi, que es un proyecto que busca el desarrollo de modelos de inclusión cívica, social y económica mediante modelos de blockchain. Es un proyecto que nace de un esfuerzo conjunto entre la ONG Bitcoin Argentina, que trabaja por el desarrollo de ecosistemas descentralizados y la promoción de ecosistemas descentralizados, y el BitLab. El BitLab es el laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, que hace ya varios años, a partir de unas conversaciones iniciales, nos propusimos explorar el potencial de la tecnología blockchain para mejorar la calidad de vida de aquellos que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. Así que, básicamente, así es como nacen estas primeras conversaciones para darle vida a Proyecto Didi. Como les decía, enfocándonos en potenciar y mejorar la calidad de vida de los habitantes, en principio, de habitantes de barrios vulnerables. Nosotros cuando conversamos esto entendemos a Didi como un proyecto social con un alto componente tecnológico, pero no deja de ser un proyecto social. Y dentro de todos los proyectos sociales hay dos enfoques cuando uno desarrolla un programa social. Está el enfoque de la pobreza y el enfoque de la vulnerabilidad. El enfoque de la pobreza es un enfoque que en realidad resulta bastante limitado porque se centra en un déficit de ingresos por parte de la población objetivo. En cambio, los enfoques de la vulnerabilidad lo que hacen es contemplan las múltiples dimensiones a las cuales se enfrentan las personas que se encuentran en una situación de riesgo, pero en particular entiende a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad como gestores que, de un portfolio de activos y estrategias sumamente complejo. Y lo que hace el enfoque de la vulnerabilidad en los programas sociales es tratar de potenciar aquellas estrategias que las familias y los individuos ponen en marcha para poder hacer frente a esas situaciones que los ponen en riesgo, ¿no? Y eso es el enfoque que nosotros utilizamos para abordar Proyecto Didi como proyecto social.
Este proyecto DI, que no es otra cosa que un programa de difusión de la identidad digital autosoberana, tiene 4 componentes, 4 objetivos generales. El primero es el apoyo al desarrollo del ecosistema blockchain, enfocado en esas oportunidades de inclusión en barrios vulnerables o habitantes de zonas vulnerables. El segundo componente es sentar las condiciones para la implementación de una solución tecnológica basada en tecnología blockchain. En tercer lugar, pilotearla e implementar esa solución tecnológica. Y por último, hacer una gestión de conocimiento y difundir los aprendizajes desde el marco que se producen en el marco de este proyecto. Proyecto DI es un proyecto de investigación aplicada. Es un proyecto que trabaja con tecnología blockchain, con identidad digital, pero básicamente lo que hace es buscar aprendizajes a partir de la implementación, de la aplicación de una solución, para poder que esos conocimientos puedan alcanzar a otras poblaciones, el sector privado, el sector público, gestores de política pública, la academia, de manera tal que entre todos podamos contribuir a esta tecnología y al desarrollo de esta tecnología que tiene o que promete mejorar o tener el potencial de mejorar la calidad de vida de los más desfavorecidos. Un poco para entender el contexto o hacer una retrospectiva en base al proyecto Didi, hace ya 5 años, quizás algunos de ustedes escucharon hablar, pero Christopher Allen escribió un artículo, fundacional en torno a la identidad digital autosoberana o SSI, que se llamaba The Path to Self-Sovereign Identity. Y en este artículo, Christopher lo que hacía es enumeraba una serie de principios en torno a un nuevo modelo de identidad digital, pero básicamente analizaba la historia en torno a la identidad digital y buscaba reconstruir o repensar un modelo, pero que partiera de la identidad digital tal cual la conocíamos a un modelo que esté centrado en el individuo, donde el individuo sea el que tenga el control de la identidad y que también esté basado en los derechos humanos, ¿no? Que tenga un alto componente de derechos. En este contexto, o sea, Christopher Allen cuando escribe este artículo, el contexto se caracterizaba en torno a la identidad digital, se caracterizaba porque se había puesto de manifiesto la ausencia de privacidad por un lado y por otro lado las deficiencias de la capa de seguridad de Internet. Y en particular se hacía cada vez más evidente cómo las grandes corporaciones generaban un control frente al acceso al mundo digital, Facebook, o que hacían correlaciones con nuestros datos personales, Google. Y en ese contexto también había una crisis, o nos enfrentamos a una crisis internacional, la crisis vinculada a los refugiados en Europa, que ponía de manifiesto que había casi 1/6 de la población mundial que carecía de una identidad digital, y esto los excluía de acceso a bienes y servicios, de acceso a servicios financieros, de acceso a sistemas políticos, a sistemas sociales. Entonces nos enfrentábamos frente a ese dilema que era cómo podemos brindar acceso a una identidad digital a la vez que la misma puede ser controlada por la misma persona, por los mismos individuos y no por megacorporaciones, que nos vuelven muchas veces objeto de un negocio o de cuestiones que nosotros no queremos ser parte o que no queremos que nuestros datos sean parte. Entonces, quizás estos 10 principios que enumeraba Christopher en este artículo resultaban el mayor aporte que se daba en aquel entonces en torno al Self-Sovereign Identity, no solo por los principios en sí mismos, sino que terminaban siendo el punto de partida sobre el cual íbamos a empezar a discutir este nuevo modelo. Estos 10 principios no estaban tallados en piedra y nadie de nosotros considera que estos principios están tallados en piedra, sino que están puestos a disposición como punto de partida para que exploremos cuál es ese modelo de identidad autosoberano que en teoría, entre la teoría y las posibilidades de implementación, es el más óptimo. Y es frente a eso lo que nosotros nos encontramos. Y sobre eso es que hemos fundado este proyecto. Y ya yéndonos a esa primer prueba piloto, porque como les decía, nosotros uno de los principales objetivos era desarrollar este modelo tecnológico de identidad digital autosoberano orientado a mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables, y este primer piloto que desarrollamos tenía como objeto desarrollar ese modelo de identidad digital para, en particular, habitantes de barrios vulnerables, villas, favelas, etcétera, a través de la tecnología blockchain. Y
con este modelo, facilitar su acceso a bienes y servicios de calidad y, en particular, promover la inclusión financiera, ¿no? Y, en particular, la hipótesis detrás de este proyecto es que, mediante la construcción de una identidad digital, una identidad digital relevante, pertinente, segura, podíamos disminuir algo que se conoce o que nosotros bautizamos como penalidad de la pobreza. Penalidad de la pobreza, en otros ambientes se lo conoce como impuesto a la desconfianza. Básicamente es el mayor costo o el mayor costo relativo que las personas afectadas por la pobreza se enfrentan debido a asimetrías informativas. Es decir, estas personas se encuentran, el mercado no cuenta con información suficiente sobre la identidad de estas personas, entonces no las incluye, y si las incluye un costo mucho más elevado. Ese diferencial de costos es lo que se conoce como penalidad de la pobreza. Entonces, lo que nosotros buscábamos construir era una identidad digital para disminuir esa asimetría informativa, salvar esa falla de mercado y así mejorar el acceso a bienes y servicios y disminuir los costos de acceso a bienes y servicios, en particular a servicios financieros. Y básicamente lo que empezamos a plantear es, bueno, construyamos una identidad digital en la cual se pueda almacenar información transaccional a partir del comportamiento transaccional de las personas, que podamos registrar la propiedad de activos formales e informales que tienen estas personas y donde podamos recibir información que está en posesión de otras instituciones, grandes y pequeñas, pero que se puedan poner a disposición y bajo el control del propio titular de la información. Es decir, pasamos de un modelo donde nuestra información personal está custodiada por entidades terceras que la almacenan y la gestionan, a un modelo donde nosotros mismos podemos almacenar esa información y custodiar esa información, decidiendo con quién compartirla, durante cuánto tiempo y cuánta de esa información deseamos compartir con terceros. Como les decía al principio, en estos enfoques de la vulnerabilidad, lo que buscábamos era reforzar aquellas estrategias que las familias o los individuos ponen en marcha para poder hacer frente a esa situación que los perjudica. Entonces, nos hicimos la pregunta, empezamos a explorar y a recorrer barrios populares o barrios informales y nos empezamos a hacer la pregunta que es, ¿qué mecanismos ponían las familias en marcha para poder acceder a servicios financieros y, en particular, qué mecanismos ponían en marcha para acceder al crédito, al financiamiento? Y nos encontramos con una diversidad de estrategias. Por un lado, teníamos aquellos que accedían a prestamistas usureros, algo que no deseamos, ¿no? Pero es muy común que en los barrios populares, las personas no bancarizadas, la única opción que tienen para acceder a un préstamo es pedirle a un prestamista informal que le preste una tasa usurera. Identificamos eso. Identificamos otra pequeña porción de la población que accedía a préstamos bancarios, pero una pequeña porción de la población. El resto, en su gran mayoría, se encontraban no bancarizados. Identificamos aquellos que accedían al crédito a través de instituciones de microfinanzas. Microemprendedores que accedían a micropréstamos a través de estas instituciones a pequeñas tasas. Y ahí empezamos a identificar que la información sobre el repago de estos préstamos, sobre esa reputación en el repago de estos préstamos, no quedaba capitalizada por el propio titular. De hecho, no formaba parte del historial crediticio de estas personas y que esta información solo la poseían estas instituciones de microfinanzas. Entonces, lo que empezamos a buscar es tratar de transformar en credenciales verificables que formen parte de la identidad de las personas toda la información vinculada al repago de estos microcréditos. A su vez, identificamos que el siguiente punto o la siguiente estrategia que las familias ponían en marcha para acceder al crédito eran los sistemas de ahorro y crédito autogestivo. Grupos de confianza que se juntaban y ponían un determinado monto y por turnos van poniendo un determinado capital que se reparte entre los distintos integrantes de ese club. Esos, depende de la cultura, se conoce como ronda, junta, pasanacu, vaquita. Y identificamos que ahí había información sumamente valiosa que solo quedaba en posesión de los círculos inmediatos de confianza, pero que nosotros teníamos el potencial de transformarlo en credenciales verificables. Y es así como decidimos construir aplicaciones que lograran hacer una representación criptográfica del comportamiento dentro de esos clubes autogestivos y construir o alimentar esa identidad digital. A su vez,
conversando con estas instituciones territoriales, instituciones sociales y las instituciones de microcréditos, observamos que previo a entregar un microcrédito, ellos lo que hacían era hacer un relevamiento socioeconómico de cada uno de sus potenciales clientes. Es decir, que almacenaban información vinculada al domicilio, tipo de vivienda, composición del grupo familiar, tipo de emprendimiento que llevaban a cabo, histórico del emprendimiento. Bueno, toda esa información quedaba en un folio dentro de la institución financiera. Entonces, lo que identificamos es que si lográbamos digitalizar esa información, a contribuir, a ayudar a esa institución de microfinanzas a digitalizar esa información, éramos capaces de transformarla en credenciales verificables que alimenten esa identidad de las personas y en vez de que quede almacenada en poder de la institución de microfinanzas, que se le devuelva al propio titular de los datos. Y avanzamos en eso también. Y a su vez también trabajamos en un proceso de registro patrimonial, en particular de aquellas viviendas o unidades funcionales que no habían atravesado el proceso de regularización dominial, es decir, viviendas que estaban habitadas por los vecinos y vecinas, pero que ellos no contaban con un certificado de posesión, con un título de propiedad. Pero a través de interactuar con los gobiernos a cargo de esos asentamientos informales, teníamos la posibilidad de emitir certificados de posesión a través de blockchain y que también alimentaran la identidad de las personas. Y así es como empezamos a construir este primer prueba piloto en torno a estos barrios populares de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. Y como ustedes saben, por algunas de los webinars que estuvimos conversando durante la semana pasada, en todos los modelos de identidad digital autosoberano con credenciales verificables, básicamente hay tres actores, fundamentalmente. Un emisor, que es quien entrega los datos, un titular de los propios datos, que es quien almacena, y un verificador. En los modelos de identidad digital autosoberana no hay necesidad que el verificador, o sea, el receptor de la información, y para esto voy a hacer un ejemplo. El ejemplo más común es el de un título formativo. Por ejemplo, una institución académica dice que yo, Javier, soy economista. Me entrega un título. Yo voy a un empleador, a un potencial empleador, para pedirle trabajo y me dice, dame tus credenciales, yo le muestro mi título. Para verificarlo, tiene que contactar directamente a la institución académica o a una institución que acredite que ese título es verdadero. Con las credenciales verificables esto no hace falta, porque el verificador puede verificar la veracidad y la validez de esa credencial contra la blockchain, ¿no? Reduciendo de manera significativa los costos de verificación de información. Bueno, en nuestro modelo, en nuestra prueba piloto, el emisor, el verificador y el titular eran poblaciones particulares. Los emisores eran, como les mencioné, instituciones gubernamentales, instituciones de microfinanzas, organizaciones territoriales, ONGs muy pequeñas con poca infraestructura, que recorren el territorio, que están muy acostumbradas al trato uno a uno, no tienen dispositivos tecnológicos, no tienen servidores, tienen bajo nivel de digitalización. Organizaciones de gran estructura, imagínense, no es lo mismo comparar una organización territorial con una organización o una agencia de Naciones Unidas, por ejemplo, por decir un ejemplo, que tiene una infraestructura, sistemas de información, infraestructura tecnológica, etc. Y otras aplicaciones, como por ejemplo, la que le mencioné, Ronda, que ahora se las voy a mencionar y el resto de mis compañeros se los va a contar más en detalle, que también tenía la capacidad de transformarse en emisores de credenciales. Y por el lado del verificador, es decir, el receptor, ¿a quién le interesaba esa información que no está, o sea, el mercado no cuenta con esa información, pero que están interesados en que el propio titular le comparte esa información para disminuir esa asimetría informativa? Encontramos instituciones financieras tradicionales, por ejemplo, un banco que antes a Javier no le prestaba dinero porque Javier no tenía un historial crediticio, entonces era muy riesgoso, por más de que Javier era un muy buen pagador, porque le había pagado muy bien lo había demostrado, pagando muy bien su microcrédito, siendo un buen cumplidor dentro de esas rondas autogestivas. Bueno, a esa institución de microfinanzas le interesaba esa reputación y esa información y se transforma en verificador. Otras fintechs también podrían ser verificadores o validadoras. Otras organizaciones prestadores de servicios complementarios que necesitan validar la información identitaria para poder prestarle servicios complementarios y otros organismos públicos. Con esto que les quiero decir que nos enfrentamos a una diversidad muy grande tanto de emisores como de verificadores o validadores. Organizaciones e instituciones
grandes, formales, con mucha infraestructura, y organizaciones pequeñas, sin infraestructura, que hacen muchas cosas a pulmón, pero que cuentan con mucha información. Y frente a estos mundos tan diversos es que nos enfrentamos y tenemos que implementar estos modelos. No es lo mismo solicitarle que digitalice la información a una organización de gran estructura que a una pequeña organización territorial que no tiene mucha infraestructura. Y respecto a la población usuaria, nosotros, como les comentaba, trabajamos con habitantes de barrios informales. En particular, trabajamos en la Villa 31, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en 9 partidos del Gran Buenos Aires, de la zona norte. Y la población con la cual nosotros estábamos trabajando era una población, los titulares, quienes empezaron a construir esta identidad digital, era una población altamente feminizada. Es decir, gran porción de las gestoras de los microcréditos eran mujeres con las que nosotros nos enfrentamos. De hecho, el promedio, 83% de los titulares, de los usuarios de ID, de la wallet, son mujeres actualmente. Además, esta población se caracterizaba por pertenecer a un rango etario adulto y adulto mayor, en particular entre 25 y 65 años, donde el rango más predominante era el de poblaciones que rondaban entre los 40 y 45 años, es decir, población adulta. ¿Y qué indica esto? Que es población que se destaca por poseer bajas o habilidades digitales subóptimas, un bajo nivel de alfabetización digital, y no solo eso, sino también habitar territorios con poca infraestructura de conectividad, malas redes de conexión, etcétera, etcétera. ¿Y por qué es importante y destaco esto? Porque cuando nosotros desarrollamos y pensamos el modelo tecnológico, tenemos que pensar que nos enfrentamos a poblaciones que no están muy habituadas a usar de una manera eficiente aplicaciones complejas, sino que necesitan aplicaciones simples. Y no solo eso, sino que tienen teléfonos inteligentes, pero esos teléfonos inteligentes por lo general están colapsados en su memoria. No tienen espacio para alojar aplicaciones muy pesadas que ocupen demasiado espacio dentro del celular. Y esto se los voy dejando porque a la hora de pensar soluciones, podemos pensar soluciones muy, muy interesantes, pero que a la hora de implementarlas no son óptimas, porque nos enfrentamos a estas características de la población objetivo que nos presentan ciertos desafíos. Bueno, esto lo voy a dejar más para que mis compañeros se los expliquen, pero básicamente esta wallet, donde las personas van construyendo y almacenando esas credenciales verificables que dan cuenta de ciertos atributos de su identidad, que puede ser su patrimonio, su historial crediticio, su historial laboral, su historial formativo, nosotros desarrollamos esa app que se llama ID. Y a su vez empezamos a desarrollar, o probamos que es posible desarrollar aplicaciones complementarias que se integran a ID, pero que transforman o hacen representaciones criptográficas del comportamiento transaccional de las personas y que a su vez se transforman en emisores de credenciales verificables. Acá se los dejo, no me voy a detener demasiado en esto porque además ya creo que me estoy pasando de tiempo, pero básicamente en nuestra prueba piloto la persona descarga ID y obtiene su DID, su identificador descentralizado, a partir de una validación de identidad con una prueba de vida, su DNI, y esto con una API, con el Registro Nacional de las Personas, se valida la identidad y se consigue un DID, que es el identificador sobre el cual se van a asociar todas las credenciales verificables. Y a su vez, integramos o empezamos a recibir información vinculada al repago de los microcréditos a partir de una integración de los sistemas de gestión que almacenan la información vinculada al repago de estos microcréditos con un módulo de emisión de credenciales, otras fuentes de información que también se integran a ese módulo de emisión de credenciales automático, y todos los sistemas de información vinculados a la información socioeconómica que también empiezan a alimentar esa identidad digital. Voy a hacer una pausa y como esto quizás puede resultar un poco abstracto y demasiado complejo, con mis compañeros y compañeras elaboramos un video tratando de sintetizar el potencial del modelo de identidad digital y en particular de ID, de esta wallet de identidad digital autosoberano que hemos desarrollado. Así que le voy a pedir a mi compañero Cristóbal que le dé play a este video que les preparamos para ustedes. ¿Puede una identidad digital contribuir a la inclusión social? En América Latina, el grado de informalidad en los barrios populares es muy alto. Esto afecta a sus habitantes al momento de acceder a bienes y servicios de calidad, dificultando su integración cívica, social y económica.
El mercado, al no tener información sobre estas personas, no las incluye o lo hace a un costo más alto. Esto se ve cuando solicitan un crédito bancario o buscan acceder a servicios de electricidad, telefonía o internet. Ante esto, desarrollamos ID, una wallet de identidad digital autosoberana o SSI por sus siglas en inglés, que funciona como un portadocumentos digital que permite a las personas apropiarse de los datos sobre su identidad, actividades, historial y comportamientos. Con ID, las interacciones del plano formal e informal se convierten en registros digitales, llamados credenciales verificables. Estas credenciales se almacenan en la wallet y son firmadas por un emisor confiable, quien las entrega a la persona para que ella decida con quién compartirlas. Pueden ser un certificado de formación o de vacunación, información sobre su desempeño laboral o un historial financiero vinculado al pago de un crédito. Con ID, la validez y autenticidad de todas las credenciales se verifica de manera automática contra un registro de información descentralizado y confiable. Esto disminuye los costos de verificación, optimizando procesos de validación crediticia, transferencias monetarias condicionadas, contrataciones, entre otros. Para usar ID, la persona debe registrarse a través de una prueba de vida que garantice la coincidencia entre el portador del dispositivo, el titular de la wallet y la propiedad de las credenciales. De esta forma, la persona obtiene un DID o identificador descentralizado, sobre el que se asociará toda la información de su identidad digital. El resto de las credenciales se obtienen a partir de información certificada por emisores confiables, es decir, todas las instituciones validadas en ID que poseen información sobre las personas y puedan devolverla a sus titulares. Por ejemplo, centros de salud, de formación o instituciones de finanzas. También se obtienen a partir de la interacción con otras apps que captan y encriptan las transacciones de los usuarios. Todos interactúan desde la plataforma web destinada a emisores, que crea y emite las credenciales. Dentro de la app, las personas acceden al listado de emisores y solicitan sus credenciales. Además, cada emisor puede ofrecer un catálogo de servicios complementarios. De esta manera, se reducen tiempos y costos de suscripción. ID propone un modelo innovador, reconocido internacionalmente como el futuro de la identidad digital, que mejora el vínculo entre personas e instituciones, reduce los costos de verificación de la información y garantiza la seguridad y privacidad de quienes la usan. Bueno, muy bien. Ahora sí estoy desmuteado, sí. Bueno, muy bien. Como les muestra un poco el video, el gran potencial, o resumiendo, haciendo algo que es bastante complejo, simple, el modelo de identidad digital autosoberano tiene dos atributos fundamentales a través del cual nos queremos apoyar o queremos aprovechar su potencial. Uno es empoderar a las personas a partir de devolverles su información personal y para que las personas decidan con quién compartirlas, durante cuánto tiempo, de qué manera y cuánto de su información personal quieren compartir. Y por otro lado, es el potencial de reducir esos costos de verificación identitaria, que realmente tiene un potencial gigante a la hora de mejorar el acceso a bienes y servicios, tanto para ofrecer servicios complementarios como para disminuir los costos de ofrecer servicios y acercar bienes y servicios a poblaciones actualmente excluidas. Nosotros en este momento y dentro de, como les decía, dentro de las distintas actividades que hacemos dentro del programa DII, actualmente estamos llevando a cabo un relevamiento cual y cuantitativo a través de entrevistas en profundidad y encuestas estructuradas a poblaciones, habitantes de barrios informales, para identificar el potencial de implementación de un modelo de identidad digital autosoberano para reducir esos costos de validación identitaria. Y los ámbitos de aplicación son inmensos. La cantidad de casos de usos que nosotros podemos llegar a montar sobre este modelo son infinitos. De hecho, todavía no somos capaces de pensar todo. Pero para mencionar algunos que el video hacía referencia, uno que me gusta mucho a mí son las transferencias monetarias condicionadas. En Argentina, por ejemplo, las transferencias monetarias condicionadas son programas gubernamentales, subsidios básicamente, que le entregan dinero a las personas a cambio de que realicen una inversión social. En Argentina hay una muy famosa que se llama la asignación universal por hijo, que básicamente es una asignación monetaria a cambio de que las personas cumplan con un plan de vacunación, el plan de vacunación obligatorio y la asistencia a escolaridad. Es decir,
una transferencia monetaria a cambio de esa inversión social que realizan las familias. Pero la verificación del cumplimiento de la asistencia escolar y del cumplimiento del plan de vacunación es muy costoso al punto de que no se verifica. En cambio, con un modelo de identidad digital autosoberano y con la utilización de credenciales verificables, emitiendo certificados, credenciales que certifiquen la vacunación, la asistencia escolar, y con la presencia de blockchain, verificar el cumplimiento de esta condicionalidad transforma el costo en casi cero. No es cero, pero en casi cero. Y hay un montón de casos de uso donde nosotros podríamos llegar a implementar este modelo. Y es en ese marco que estamos investigando cuáles son los ámbitos más propicios para avanzar. Y en particular, también hemos, luego de esta implementación de prueba piloto, donde trabajamos con instituciones de microfinanzas y tratando de construir ese historial crediticio para personas no bancarizadas, de manera tal de poder mejorar el acceso a bienes y servicios financieros de poblaciones habitantes de barrios vulnerables, ahora estamos avanzando en nuevas implementaciones de este modelo. Y se los digo porque a ustedes, como participantes de este hackathon, de IdentiHack, tienen el potencial de mejorar y de proponer mejoras a este modelo, tanto para esta prueba, para este caso de implementación que hemos abordado, o para las futuras implementaciones que vamos a hacer, o incluso aquellas que nosotros no nos hemos imaginado aún. Y en particular, solo para comentarles, estamos trabajando luego de una convocatoria de carácter regional que hicimos en toda Latinoamérica. Ya hemos seleccionado las primeras instituciones con las cuales vamos a estar implementando y avanzando en la implementación de este modelo de identidad digital. Y no solo vamos a seguir trabajando con habitantes de barrios vulnerables para mejorar su acceso a servicios financieros a través de la construcción de un historial crediticio, transformando esas interacciones que se dan en el plano informal o en la economía no registrada en credenciales verificables, también vamos a estar trabajando con organizaciones en el ámbito del GovTech, es decir, gobiernos subnacionales que van a implementar la wallet de identidad digital para mejorar su vínculo con la ciudadanía, para emitir certificados vinculados a habilitaciones, licencias, permisos, y facilitar esa interacción entre gobiernos subnacionales y ciudadanía. También vamos a empezar a trabajar con poblaciones rurales. En particular, vamos a trabajar con poblaciones productoras agropecuarias del Gran Chaco, que es para quienes no conocen, es el norte argentino, en Bolivia, Paraguay. El Chaco, también conocido como el Impenetrable, es una zona de monte donde habitan familias productores agropecuarios. Muchas de estas familias no acceden al crédito no por no poseer un historial crediticio, sino por el riesgo climático. Entonces, vamos a estar trabajando con la implementación de ID para construir scorings alternativos vinculados a la disminución del riesgo climático, que algunos productores agropecuarios han avanzado en distintas estrategias, han puesto en marcha algunas herramientas que los diferencian respecto a otros productores, volviéndolos menos riesgosos, y que en definitiva deberían ser elegibles o susceptibles de recibir préstamos por instituciones financieras, pero que hoy no los reciben porque esas instituciones financieras no tienen la posibilidad de verificar que han reducido ese riesgo climático. Y nosotros tenemos la posibilidad de implementarlo. Pero vamos a estar trabajando con zonas rurales, de baja conectividad, con poblaciones aún menos alfabetizadas digitalmente. Y también vamos a estar trabajando con otras poblaciones rurales, muy probablemente poblaciones aisladas, en la construcción de historial médico. Piensen poblaciones que reciben visitas médicas a través de campañas clínicas o clínicas móviles que reciben estudios médicos, una historia clínica, pero que no tienen la posibilidad de almacenar esa información para poder compartirla con otro médico que en el futuro van a poder realizar una consulta. Bueno, la construcción de un historial médico soberano que le permita a estas poblaciones almacenar esa información y en última instancia compartirla con el médico cada vez, que es un médico diferente, cada vez también es un caso donde vamos a estar trabajando. Y estos son solo algunas de las implementaciones que vamos a estar trabajando en los diferentes países de Latinoamérica durante los próximos meses. Nosotros estamos en medio de la construcción de un modelo de identidad digital. Hoy los convocamos a ustedes apelando a la inteligencia colectiva, entendiendo que es un gran desafío que tenemos por delante el poder aportar a mejoras a este modelo.
pero que pueden ser mejoras muy importantes que aborden transversalmente todo el modelo, o que pueden ser mejoras que aborden, como les mencionaba antes con anterioridad, la experiencia del emisor. ¿Cómo podemos facilitar que una institución con poca infraestructura pueda devolver la información de la cual ellos poseen y pueden certificar al propio titular? ¿Cómo podemos facilitar la gestión de un emisor de credenciales? ¿Cómo podemos facilitar la gestión de un titular de datos que no está alfabetizado del todo digitalmente, pero que tiene que poder compartir ciertas credenciales con una institución financiera para ser susceptible de recibir un préstamo? Bueno, todas estas pequeñas fases del modelo son las cuales ustedes tienen que prestar atención para ver cómo podemos mejorar este modelo pensando en los atributos y en el potencial que tiene la tecnología. Hace 5 años atrás, Christopher Allen definía esos 10 principios de la identidad digital autosoberana. Hoy aquí, en IdentiHack, nos encontramos con ustedes. Más de 40 equipos que se han anotado en este IdentiHack para seguir construyendo este modelo de identidad digital que promete ser el futuro de la identidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por la tremenda presentación que nos acaba de dar con respecto a fundamentos sobre el proyecto Didi. Y bueno, desde ya dejar los invitados, como saben bien, esta transmisión, este video y toda su información va a quedar disponible desde ya en el canal de YouTube del proyecto Didi para que lo puedan repasar las veces que quieran, y esto va a ser parte fundamental del trabajo que vamos a usar, ¿cierto?, para el transcurso de la Hackathon en los próximos 15 días, y parte fundamental de lo que vamos a estar haciendo a partir de hoy, que es la construcción de las ideas o propuestas de ideas que, bueno, que aquí ya Javier nos adelantó algunas de ellas que pueden empezar a desarrollar. Javier, muchas gracias por la presentación. Y desde ya vamos a entonces a continuar con este evento de lanzamiento oficial de IdentiHack 2021 con la siguiente presentación, que tiene que ver con la presentación de la Wallet ID y módulo de emisores, puntos de fricción y detección de necesidades por parte de Tamara Bagdasarian. Así que... Gracias, te dejo bien acompañado. De todas maneras, Javier. Gracias a ti.